¿Están cansados? No, listo. A veces las 7 de la noche, 8 de la noche. Pero me encantó cantar con ustedes. Estaba la alabanza increíble. Y gracias por la invitación. Sí, yo me llamo Jonathan Simons Camacho. Entonces nací en Colombia, me criaron en Nariño. Entonces yo tengo más de Ecuador, a veces de Colombia. A veces. Sí, de Nariño. Entonces, vamos a hablar de la historia y creo que una de las cosas que es difícil de la historia es si uno lo aprendió en la escuela, uno sacaba la almohada, alistarse para dormir. Pero lo que yo quiero que nosotros pensemos es de 1 Corintios 12, donde habla que el oído no le puede decir a la oreja, no te necesito, la mano no le puede. Y si pensamos en el cuerpo de Cristo, geográficamente nos necesitamos. Y eso es parte de lo que estamos pensando hasta esta semana. Nos necesitamos. Pero también piensa en las generaciones. Las generaciones jóvenes de nuestra iglesia necesitan a los viejitos y viceversa, ¿cierto? Nos necesitamos. Pero también yo les animo que necesitamos pensar cronológicamente, necesitamos pensar de para atrás. Y ese es el deseo para hoy, que pensemos, que tomemos en serio 1 Corintios 12 y pensemos cómo será que una voz antigua del pasado nos puede ayudar un poquitico para la obra o el esfuerzo de hoy. Y eso es lo que vamos a mirar. Hoy vamos a hablar de las misiones como una oportunidad para leer la palabra de Dios juntos. Y mañana por la noche también vamos a tener un corto tiempo de pensar cómo contemplar a Dios juntos. Entonces hoy es simplemente pensar en cómo leer la palabra de Dios juntos. Y lo que quiero que pensemos es cómo será que la historia nos puede ayudar en este trabajo de contextualización cultural. Ahora, esa es una palabra gigantesca y un poco horrible, pero lo que yo quiero que piense, ¿cómo es que creamos puentes entre culturas? Si usted piensa, por ejemplo, entre generaciones de la iglesia, necesitamos crear puentes a veces. ¿Cómo podemos crear esos puentes entre diferentes culturas, diferentes idiomas? Por ejemplo, si alguien no es de Antioquia y prefiere otra arepa. Gracias por reírse. Pero ¿qué hacemos con esos puentes culturales? Eso es lo que estamos pensando. Entonces, quiero que pensemos de esos puentes. Y yo creo que cada cultura, no solo cada persona, pero también cada cultura, carga la imagen de Dios. Y tú, al estudiar la palabra de Dios juntos con alguien de otra cultura, verás y aprenderás cosas que jamás hayas pensado. Entonces sé que estoy hablando a dos audiencias hoy. Para algunos, ustedes simplemente están curiosos de las misiones. Y yo quiero que usted piense, ¿cómo será que yo puedo hasta hablar con algunos de los hermanos que están acá, que me pueden abrir los ojos a una diferente manera de pensar de la palabra de Dios? Y para los que lo han estado haciendo por años, quiero animarles, síganlo haciendo. Esto es una obra que vale la pena. Ese es un trabajo que vale la pena. Y para hacer eso, vamos a mirar un ejemplo histórico, un tipo que se llama Melitón. Ahora, Melitón era un judío que no dejó de ser judío para seguir a Jesús. Más bien, ser seguidor de Jesús le permitía entender mejor el Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién era Melitón? Yo tengo por ahí algunas diapositivas y si las pone, yo le voy a mostrar un tipo que tenía una barba. ¿Se imagina si yo hubiera llegado con esa barba? Súper chévere. Pero Melitón era alguien que vivía en una región que se llamaba Asia Menor. Si usted ha leído el libro de Apocalipsis y se acuerda de las 7 iglesias que recibieron un mensaje ahí al puro comienzo, la iglesia donde él pastoreaba era una de esas iglesias. Ahora, según la tradición, después de que Juan escribió el libro de Apocalipsis, murió ese emperador y él pudo regresar y él fue y pastoreó una iglesia en la ciudad de Éfeso, que también estaba en esa misma región. Entonces la idea era, muchos de los pastores de esa área fueron discipulados por Juan el apóstol. ¿Se imagina? Qué bacano. Qué chévere. Tenemos Juan que discipuló a muchos pastores. Es muy posible que Melitón era uno de ellos. Y ellos tenían una práctica o una tendencia. Ahora, cuando usted piensa en la fiesta de la Pascua, nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué día lo celebras por lo general en las iglesias? Casi siempre es el domingo. En esta región de Asia Menor no lo hacían.
Lo que ellos hacían era el día 14 de Nisan, ellos se reunían y tenían un ayuno toda la noche hasta la medianoche, y en la medianoche leían Éxodo 12, el relato de la Pascua. Y mientras que leían el relato de la Pascua decían, este relato nos cuenta de Jesús. ¿Usted alguna vez ha hecho eso? Yo nunca lo había hecho. Si uno piensa, ellos leían el Antiguo Testamento y decían, vea, estas imágenes que vemos acá es la promesa del Salvador que vendrá. Y ellos lo están celebrando más o menos 100 años después de que Jesús vino, y están reconociendo cómo es que el Antiguo Testamento puede abrirle los ojos a lo que Cristo cumplió. Entonces, después del ayuno, y durante esa vigilia, después del ayuno, después de leer Éxodo 12 y hasta a veces tomar de algunos elementos de la Pascua, leían un sermón o una prédica, una homilía. Y es una homilía métrica, que quiere decir que es un poema. Es una cosa que leían cada año. Yo se lo traje para que lo podamos leer juntos. Entonces, ese es un documento súper viejo, pero yo quiero que ustedes vean cómo ellos leían Éxodo 12 y cómo eso les indicaba o les mostraba a Cristo. Entonces, si quieren poner la primera, yo solo voy a poner una sección, voy a leer más, pero esto es así va la homilía. La escritura del Éxodo de los Hebreos ha sido leída, acuérdense, Éxodo 12, y las palabras del misterio han sido declaradas, como la oveja sacrificada, como el pueblo salvado y como el faraón azotado por el misterio. Ciertamente entiendan, oh amados, lo siguiente: nuevo y antiguo es, eterno y momentario es, corruptible e incorruptible es, mortal e inmortal es, el misterio de la Pascua es. El antiguo en respecto a la ley, pero nuevo en respecto al logos, momentario, temporal, en respecto al tipo, pero eterno por medio de la gracia, corruptible por la inmolación de la oveja, pero incorruptible por la vida del Señor, mortal por la sepultura en la tierra, pero inmortal por la resurrección de los muertos. ¿Sí puede poner la siguiente diapositiva ahí? Pues la ley era el logos, o la palabra, y lo antiguo era nuevo, saliendo desde Sión y Jerusalén, y el mandamiento era gracia, el tipo era verdad, el cordero era un hijo, y la oveja era un hombre, y el hombre era Dios. Pues él fue engendrado como un hijo, y dirigido como un cordero, y sacrificado como una oveja, y enterrado como un hombre, pero resucitó de los muertos como Dios, siendo por naturaleza Dios y hombre. Este es el Cristo, a quien sea la gloria por siempre y siempre. Amén. ¿Se imagina celebrando Éxodo 12 y leyendo este pasaje? Después sigue, voy a seguir leyendo. Así también el misterio del Señor, que había sido prefigurado mucho tiempo antes y hecho visible hoy. En efecto, antiguo y nuevo es el misterio del Señor. Antiguo por la figura, nuevo por la gracia. Pero si diriges tu mirada hacia estas figuras, verás la verdad a través de su realización. Nos está invitando a pensar en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que dice, es la siguiente diapositiva. Pues si quieres que el misterio del Señor aparezca, dirige tu mirada hacia Abel. ¿Se acuerdan el carácter de Abel? Similarmente matado. Hacia Isaac, similarmente atado. Hacia José, similarmente vendido. Hacia Moisés, similarmente abandonado. Hacia David, similarmente perseguido. Hacia los profetas, similarmente sufrientes por causa de Cristo. Mire cómo está leyendo el Antiguo Testamento. Dirige tu mirada hacia la oveja que fue inmolada en Egipto, hacia aquel que hirió a Egipto y que salvó a Israel por su sangre. Entonces, toda esta homilía está ocurriendo en una iglesia. Y esta iglesia está en el pueblo con la sinagoga más grande del mundo antiguo. Había un grupo, muchos judíos en esa ciudad. Entonces, este era un esfuerzo misionero de esa ciudad. Querían mostrar cómo esta celebración de la Pascua podía mostrarles el verdadero sentido, una mejor forma de entender ese pasaje de Éxodo 12 que se celebraba todos los años.
Y ellos decían, vea, esta fiesta, esta celebración, se va a dirigir hacia Cristo. Y voy a leer la última sección. Vengan pues todas las familias de los hombres amasados en pecado y reciban el perdón de los pecados, porque yo, Cristo, soy su perdón, yo la Pascua de la salvación, yo el Cordero inmolado por ustedes, y yo su rescate, yo su vida, yo su resurrección, yo su luz, yo su salvación, yo su Rey, yo los conduzco hacia las cumbres de los cielos. Yo les mostraré al Padre que existe desde los siglos, y yo lo resucitaré por mi diestra. Y después termina, sección 104 y 105, con hablando de este Cristo, que hizo los cielos y la tierra, que se encarnó, que murió, que resucitó y que vendrá otra vez. Este es el Alfa y la Omega. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Y así termina esa prédica. Entonces, por un lado, lo que yo quiero mostrarles es que esta comunidad animó a toda la iglesia a leer la Biblia un poquito diferente, a celebrar la Pascua un poquito diferente, a cuando celebramos la Pascua y la resurrección de Jesús, no olvidarnos del símbolo anterior de la Pascua judía. Ahora, no todo el mundo le gustó. Desafortunadamente, la historia es un poco difícil y dura y triste. Hay un tipo que se llama Víctor, él es el pastor de Roma, a él no le gustó esto, entonces él excomulgó a los tipos de la iglesia de Asia Menor. Qué triste, ¿cierto? Pero no duró mucho esa excomulgación, porque otro señor que se llamaba Irineo, su nombre quiere decir pacificador, él dice, espere. Hace unos 40 o 50 años hubo esta misma controversia, que si celebramos el día de la Pascua el sábado, si lo celebramos el domingo. Y lo que él dice, había otro señor que se llamaba Aniceto y Policarpo, uno de Roma, una vez más, y otro de Asia Menor. Y ellos vinieron juntos, se hablaron y hasta celebraron un servicio juntos y permitieron que el pastor de Asia Menor dirigiera el servicio. Y esta fue la conclusión que ellos dijeron hace 40 años, él dice, para animar la resolución. Nuestro desacuerdo en el día del ayuno resalta nuestro acuerdo de la importancia de la resurrección de Cristo. Nuestro desacuerdo en el día del ayuno nos recuerda la importancia de la resurrección de Cristo. Si usted lo celebra el sábado, si lo celebra el domingo, no importa. Lo importante es la resurrección. Estamos celebrando al Cristo que vivió, murió y resucitó por nosotros y nuestra salvación. Víctor se arrepintió, dijo perdón y lo resolvieron. Qué bonito, no siempre es así en la historia, pero en este caso sí fue así. Y lo que yo quiero que ustedes vean era la razón que esa resolución ocurrió, porque gente se sentó y leyeron la palabra juntos. Estaban dispuestos a reconocer, porque hay algunas cosas que son esenciales para la fe, y esos no se mueven, esos no se quitan. Pero hay otras cosas que dependiendo de su cultura se pueden comunicar un poco diferente. Y lo que yo quiero animarles es que acá en Sardes ellos usaron su cultura, cositas de su cultura, para comunicar el Evangelio en una forma más clara. Y el resto de nosotros acá en Medellín podemos aprender de sus métodos. Nos necesitamos. Entonces, con eso en mente, con esto vamos a terminar. Quiero que abran sus Biblias a Juan 1. Y yo les voy a mostrar solo una cosita bien chiquitica que surgió de esta comunidad de cómo leer Juan un poco diferente. Y estos son versículos que son muy comunes para nosotros, Juan 1. Y vamos a hacer Juan 1 del 1 al 3, pero enfocarnos en el versículo 14. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué versión usan en esta iglesia? Perdón, que no. ¿Reina Valera? ¿Nueva versión internacional? ¿Biblia de las Américas? De las Américas, perdón. Yo puse nueva versión internacional acá, para mañana lo cambio. Y tengo la Reina Valera memorizado, entonces, baila, ¿cierto? Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después saltemos al versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó o tabernaculó entre nosotros.
Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo habla de este verbo que creó todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él. Colosenses nos enseña eso. Hay varias cosas que nos recuerdan eso, que este es el creador. Estamos hablando del creador, ¿cierto? ¿Cómo fueron creadas todas las cosas según Génesis? Por su palabra. Entonces esta palabra, este logos, este verbo, se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Esa palabra en griega es una transliteración de una palabra en hebreo. Entonces no existe en el griego. Entonces no tenían una buena palabra, entonces la transfirieron. Muchas veces eso pasa cuando otro idioma simplemente no puede comunicar la misma cosa. Eso es algo bello de leer la palabra de Dios con otras culturas. Hay cosas que Dios deja para otras culturas. Acá esta palabra tabernáculo entre nosotros la retuvieron en el hebreo, ¿sí? Entonces Cristo Entonces, ¿qué se le viene a la cabeza cuando tú piensas en esa imagen? Bueno, en Éxodo 40 construyeron el tabernáculo. ¿Y qué es lo que pasó con la gloria de Dios? La gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. ¡Qué imagen tan bella! Y después de unos años, en 2 de Crónicas capítulo 7, construyen el templo y oran. ¿Y qué es lo que pasa con la gloria de Dios? Descendió. Y después, durante el exilio, ambos en el libro de Ezequiel y también en Oseas, hablan de que ellos vieron la gloria de Dios irse del templo. Y después en el libro de Esdras, construyen el templo y ¿sabe lo que pasa? No descendió. Si uno mira en el libro de Esdras, capítulo 6, ahí tiene una celebración y todo, y nunca viene la gloria de Dios. Desde el exilio para adelante están esperando. ¿Cuándo va a venir la gloria de Dios? Y el libro de Juan nos dice, ¿sabe qué? El verbo, carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria de Dios entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Nos anima, para entender este versículo, piense en sus antiguos testamentos. Entonces, solo esta práctica, usando una cultura diferente, usando un tipo bien viejo, con una barba bien larga y un sermón, una prédica que sonaba un poco rarito, nos puede llamar la atención a mirar un versículo que hemos visto muchas veces posiblemente con otras lentes, con otros ojos, con nueva vista. Entonces yo quiero animarles, y con esto terminamos, este esfuerzo de crear puentes entre culturas. ¿Qué nos puede enseñar la historia de este trabajo? Primero, esta es la última diapositiva, y yo puse un dibujo de una mesa, y hice una mesa con una banca, y hice esta mesa porque algún día quiero hacer una así, es la única razón. Y me gustan las bancas, porque uno puede poner hartísima gente en una banca. ¿Se acuerda cuando las iglesias era solo una banca? Uno ponía unas 30 en una. Sí. Me encanta esta idea de sentarnos, comer juntos, tomar un tinto y leer la palabra de Dios y aprender los unos de los otros. Yo cuando lo hago con mis hijos por la noche, muchas veces aprendo de ellos. Yo les quiero animar. Número 1, debemos estudiar nuestros contextos culturales y aprovecharles. Cada uno de ustedes y cada de sus culturas carga la imagen de Dios. Eclesiastés 3:11 habla que Él ha dejado su imagen sobre los corazones. La eternidad corazones. Quiero que considere que Dios te ha dado un regalo con tu cultura particular. Úsela en su interpretación. Estúdiela, aprovéchela de buena forma, no aprovéchese. Aproveche su cultura. Pero la otra cosa es, nos necesitamos. Este es un trabajo de todos. Entonces yo quiero animar a los que están visitando de por fuera, por favor, mientras que vayas hablando con los otros miembros de la iglesia, comparta cómo estás leyendo las escrituras. Me parece bonito cuando es un intercambio, cuando nos aprendemos los unos de los otros. Pero también acuérdese que este es un trabajo que, si tomamos 1 Corintios 12 en serio,
no podemos hacerlo los unos sin los otros. Dios en su providencia ha dado una responsabilidad a la iglesia. Y les cuento que hasta este punto hemos fallado. Hay tantas personas que no han oído las buenas nuevas del Evangelio. Entonces yo les animo, nos necesitamos. Escuchémonos, aprendamos a escucharnos las voces los unos de los otros. Oremos, por favor. Señor, muchas gracias por este ejemplo del pasado, un ejemplo de Sardes, de esta iglesia bien chiquitica, con este pastor que deseaba que las personas de su pueblo conocieran la verdad de quién era Jesucristo. Señor, yo pido que podamos pensar en esta homilía, de pronto hasta un poco diferente, y podamos reflexionar en cómo tú nos has llamado a nosotros a usar nuestro contexto, a usar nuestro pasado, para mejor y en forma más clara, el Evangelio de Jesucristo. Señor, yo ruego que mientras que cantemos, mientras que aprendemos de las otras charlas, pero también durante el tinto, entre las sesiones, yo pido que podamos escucharnos y esforzarnos a leer y pensar de tu palabra, dependiendo de la cosa y las cosas que has mostrado los unos a los otros. Muchísimas gracias por la belleza de la variedad de tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén.